el circuito dibujado. Ya reemplazamos el capacitor. Ya hicimos el paso 1. Paso 1, capacitor cargado, lo reemplazo por un cable. Ahora, para determinar la lectura del amperímetro, tú ya sabes ya que tienes que calcular la corriente que circula por acá, esta corriente. Bueno, para hacer eso, tú necesitas saber cuánta corriente está consumiendo toda esta malla, ¿sí? Entonces tú, para hallar esta corriente, tú dices, ya bien, si ojalá fuera por acá, pero acá se va a repartir esta corriente. Ah, se reparte por acá y se reparte por acá. No me conviene. Acá tengo dos posibilidades. Puedo aplicar ley de mallas de Kirchhoff o puedo aplicar reducir el circuito. Tú escoges cualquiera de las funciones. Acá yo lo voy a hacer por los dos métodos que te parece. Pero hay que ser con la primera, con la que más conocemos. Primero vamos a reducir el circuito. Observas esto de acá, esta es serie, están unidos por un mismo cable. Entonces vamos a reemplazar todo por un mismo cable. Acá está el de 3 ohmios y acá va a estar la equivalente, ¿no? Que sería 3 más 1, 4 ohmios, están en serie. No, 5 más 1, 6 ohmios. Bueno, acá está nuestro amperímetro, aquí está la resistencia de 2 ohmios, acá está nuestra fuente, 45 voltios, y acá está nuestra resistencia de 1 ohmio. Bien, después, ¿quién está entrando? Christopher. Después de esto, lo que hacemos es ver que acá están en paralelo. Si yo pongo punto A, están en paralelo. Entonces vamos a reemplazar también, seguimos reemplazando. Es una forma de trabajarla, que sería 6 por 3, 18, sobre la suma, 9, 12, 2 ohmios. Acá también es 2 ohmios. Acá está una fuente de 45 voltios. 45 voltios. Acá está una corriente, una de 1 ohmio y ya. Ahí ya todos están en serie, ¿sí? Entonces sería 5 ohmios, todo lo equivalente. ¿Por qué están en serie? Porque están conectados por un mismo cable. Siempre voy a repetirlo, ¿ya? Entonces el equivalente acá es 5 ohmios y acá la fuente de voltaje total es de 45 voltios. Entonces ya tú puedes determinar la corriente. Ya puedes ir escribiéndome al chat si quieres. Entonces, la corriente por ley de Ohm, esta es la ley de Ohm, pero yo quiero la corriente, la despejo. Va a ser el voltaje entre la resistencia. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? El voltaje de la fuente es 45. ¿Cuál es la resistencia? 5. O sea que hay 9 amperes circulando por todo el circuito. Por acá 9 amperes. Por acá hay 9 amperes porque están en serie, misma corriente. Bueno, acá ya podemos ir dando respuesta al amperímetro. Acá está el amperímetro. Por acá va a venir una corriente de 9 amperes y se va a dividir. Se va a dividir acá, hay un nodo, se va a dividir. Pero ya no nos interesa, solo nos interesa esta, que no se ha dividido todavía. Entonces, es 9 amperes lo que está calculando acá el voltímetro. El amperímetro. Entonces, la lectura del amperímetro es 9 amperes. Primera pregunta resuelta. Bien, hasta ahí nos hemos olvidado del capacitor. Luego nos piden la diferencia de potencial entre los puntos A y el punto B. Para ese caso, tú ya simplemente vas a aplicar, ¿cómo se llama? Para hallar la diferencia de potencial entre dos puntos, vas a aplicar ley de Kirchhoff. Para aplicar esto, te recomiendo que todo lo reduzcas a una malla. Porque cuando hay dos mallas, el voltaje se va a dividir para acá y para acá también en estas dos mallas. Por eso es que yo primero he decidido trabajar reduciendo este circuito. Entonces, cuando reduces, vas a llegar a una sola malla, como en este caso. Acá, por ejemplo, está en una sola malla. A este punto, cuando llegas, tú siempre llevas tus puntos, ya no hagas, por ejemplo, este punto que era el punto A y este punto era el punto B. Este punto va a seguir siendo el punto A y este punto va a seguir siendo el punto B. Chingado, se me fue el lápiz. Ya. Bien, llevas el punto B y luego de eso también pones acá tu punto A y acá va a ser tu punto B. Ya, ahora sí, solamente te quedó una malla. Entonces, cuando te quedó una malla, te recomiendo hacerlo el recorrido. ¿Qué nos piden? Acá, por ejemplo, piden voltaje en A menos el voltaje en B. Voltaje en A menos el voltaje en B. Nos piden esa diferencia de potencial. Entonces empiezas, voltaje en A, haces tu recorrido, más la corriente que era 9 amperes, que está circulando. Puede ir por acá o por allá también, me da igual. Yo lo voy a hacer en este caso por acá, por este lado. Porque hay menos elementos y menos ecuaciones. Voy a hacerlo por esta forma. Como ya sabes, hay 9 amperes recorriendo, entonces va a ser desde el punto A, que es este voltaje en A, voy a poner primero los signos. La corriente entra por más, sale por menos. Bueno, hasta ahí sería el punto B, ¿no? Voltaje en A, menos 45 voltios. Recuerda, el lado positivo es, el lado más corto es el negativo, más, en este caso sigue saliendo por menos, entonces sería menos dos veces la corriente, igual al voltaje en B. Voltaje en A, más, paso acá, voltaje en A menos el voltaje en B va a ser igual 45 negativo, menos 18 negativo. En este caso, no sé si dibujaba bien el voltímetro. Sí, 45 menos 18 se suman, sería 55, 63, ¿no? 63 voltios. Eso sería. Es la primera forma. Luego, para calcular la corriente, como te dije, tú puedes aplicar ley de Mallas. Por ejemplo, acá directo aplicamos ley de Mallas.
el voltaje en esta malla, la sumatoria de voltajes en la malla 1 con la malla 2 debe ser igual a 0. Sumatoria de voltajes en la malla 1 va a ser igual a 0. Y también sumatoria de voltajes en la malla 2 va a ser igual a 0. Ese es Kirchhoff. Pero acá tú estás viendo que la corriente se va a dividir. Por acá viene una I, por acá se va a dividir en una I1 y por acá se va a dividir en una I2. ¿Te das cuenta? Bueno, voy a dejarlo por acá ya. I1 y por acá va una corriente I2. Entra por más, sale por menos, esta también entra por más, sale por menos. Bueno, esta I2 en sí me he confundido, debe ir por allá, I2. Entra por más, sale por menos, por acá viene I2, entra por acá, entra por más, sale por menos, y acá se juntan de nuevo, y por acá vuelve a ser I, que es igual a I1 más I2. Entra por más, sale por menos. Y por acá está entrando solamente la corriente I. Entra por más y sale por menos. Primera ecuación, vas a trabajar acá con sistema de ecuaciones. La corriente I, caray. La corriente I va a ser igual a I1 más I2. Eso ya lo hemos visto la otra vez. Eh, la siguiente ecuación que debo recordar es que la sumatoria de voltajes en la malla 1 es igual a 0. Entonces empiezo a sumar los voltajes en la malla 1. Me gusta tomar siempre el sentido de la corriente, o puedo irme en contra también, pero vamos en este sentido, para que sea negativo, ¿ya? O para librarnos de los negativos, yo puedo recorrer en esta forma. Vamos a hacerlo en esta forma, para librarnos de los negativos. Tú escoges, ya te dije, el sentido en el que quieras recorrer. Entonces, si voy a ir por acá, voy a recorrer de esta forma. Si voy por acá, sería así: 45, primer voltaje, más 1 por I, o sea, estoy hallando el voltaje por ley de Ohm, más 3 veces I1, estoy acá ya, y el otro sería, ahí quedaría, regresa por acá, más 2 veces I. Bien, esa es nuestra primera ecuación. Ojalá que si tengan cualquier duda, consultan a gente, pues queden callados. Es más 2I. Ahora, esto es en la malla 1. Ahora vamos a la malla 2. ¿Cómo sería en la malla 2? Voy por el sentido, por acá voy a recorrer, ¿ya? Entonces sería más 3 veces I1, sí, es I1, por este lado, bien, menos 2 veces, menos 5 veces, perdón, menos 5 veces I2, menos I2, igual a 0. Es la primera malla. Luego, I va a ser igual a ver si he hecho bien o no, 45 más I, más 3 veces I1, más 2 veces I. Y luego la otra ecuación es esta. Aquí. Tengo la primera ecuación, tengo la segunda ecuación, tengo la tercera ecuación. Tres ecuaciones, número de incógnitas es igual al número de variables, entonces tiene solución la ecuación. Si tú operas, te va a salir el valor de I y 1. Y bueno, lo que va a leer la corriente es el valor de I. Resolviendo este sistema debería salirte igual a esta corriente. Vean, pues. ¿Ya? Ahora vamos al siguiente problema. Acá, el circuito mostrado, el capacitor se encuentra descargado. Acá sí viene algo interesante, la teoría, que hemos visto al inicio de la clase. Que un capacitor está descargado se comporta como un alambre, y cuando un capacitor está cargado, la corriente no circula por ella y se abre el circuito. Entonces acá se encuentra descargado. Vamos a cambiar esto para hacer un poco más interesante. Vamos a decir que el capacitor está cargado. Ya hemos hecho ya el mismo ejercicio con un capacitor descargado. Ahora vamos a hacer con capacitor cargado, ¿no? Cuando el capacitor está cargado, yo te dije que vas a abrir este circuito. Es como si fuera un corto. Cuando abres, vas a eliminar esto y va a quedar al aire la resistencia 3. La resistencia 3 no puede quedar al aire. O sea que la corriente se va a dar cuenta que hay un vacío, no hay una conexión, entonces no va a circular corriente por acá. Es prácticamente como eliminar toda esta rama. Es como si no hubiera toda esta rama. ¿Comprendes? Entonces redibujas tu circuito. Antes reemplazaste con un cable, pero cuando el capacitor está cargado, vas a hacer esto. Así nomás te va a quedar. Todo se reduce a una malla. Esto es 2 ohmios, esto es 45 voltios, este es 1 ohmio. Bueno, acá está el amperímetro, sigue igual. Acá está 1 ohmio, acá está 5 ohmios. Chévere. Ya. El circuito mostrado del capacitor se encuentra descargado. Mucho tiempo después de permanecer cerrado el interruptor, calcula la lectura del amperímetro. La diferencia de potencial entre los puntos B y C y después, bueno, vamos a buscar el punto B. Está acá, el punto C. La carga del capacitor. Exacto, todos estarían en serie y bueno, aquí ya podrías hallar como todos están en serie, puedes hallar la corriente, ¿no? Un reemplazo mortal. ¿Cuánto sería? 5 más 2, 7, 8, 9, ¿no? 9 ohmios, acá 45 voltios. Bueno, el punto B sigue por acá, desaparece el punto, por acá C será. Todo estaría en serie. 2 más 5, 7, 8, 9. Ya. Luego hallas la corriente equivalente. Como tienes el voltaje, corriente va a ser igual a 45 sobre 9, va a ser 5 amperes. Está circulando 5 amperes por acá.
¿Qué nos piden? La diferencia potencial entre los puntos B y C. Punto B, punto C. Para hallar la diferencia de potencial entre los puntos B y C, haces tu recorrido, como ya sabes ya. Aplicas, claro, la corriente es 5 amperes. Acá le he puesto 5 amperes. Ya. Entonces luego haces tu recorrido. Un segundo. El voltaje, te piden la diferencia de potencial entre los puntos B y C. Entonces planteas, dices, voltaje en el punto B hasta el punto C. Puedes tomar cualquier recorrido, ¿eh? En este caso vamos a decir que la corriente viene por acá. A mí me gusta seguir una cosa, te voy a dar un tip ya. Como este es positivo y este es negativo, a mí me gusta ir con la corriente por el lado positivo. Por acá voy a jalar la corriente. Entonces la corriente va a entrar por más y va a salir por menos. Acá está el amperímetro, no hay nada. Acá va a entrar por más, va a salir por menos, la corriente está yendo por ahí. Y por acá va a entrar por más y va a salir por menos. Viene por acá la corriente. Ya, hasta ahí todo bien. Y acá hay una resistencia de 2 ohmios, va a entrar por más y sale por menos por aquí. Bien, ya cerré el circuito. Hago mi recorrido. Voltaje, piden voltaje en B menos voltaje en C. Entonces yo digo, voltaje en B más, voy en este sentido, voy acá, por ese sentido, para eliminarme los signos negativos. Recuerda, tú puedes recorrer en la dirección de la corriente o en contra también. Tu recorrido es indiferente. Yo voy a recorrer por esta forma hasta llegar al punto C. Este es el punto B, este es el punto C, voy a ir de esta forma. Entonces digo, voltaje en B más 5, más este voltaje, no estoy sumando los voltajes, más 5 por I, ¿sí o no? Porque estoy calculando 5 veces, porque estoy calculando el voltaje con la ley de Ohm, que es I por R, o sea, la corriente que está pasando por acá, la corriente I por la resistencia 5 ohms. Y el otro sería más 5, y el otro es 1, ¿no? Más es 1 por I, porque la resistencia es de 1 ohm, igual al voltaje en C. Llegué al punto C, estuve recorriendo por acá, voy a pintarlo de otro color. Estuve andando por acá, he recorrido de esta forma. Llegué al punto C, ahí muere, igual al punto C. Paso a restar voltaje en B menos voltaje en C, va a ser igual menos 5i, menos 6i, ¿no? Toda la suma, menos 6i. ¿Pero cuánto es i? Voltaje en B menos voltaje en C va a ser menos 6 por la corriente que había anteriormente por 5, 30 voltios. Esa es la diferencia de potencial, pero negativo. ¿Qué quiere decir que es negativo? Es una caída de potencial, ya que se está consumiendo. Y es lógico, ¿no? Porque es una conexión en serie, sí o sí tiene que haber una caída de potencial. Es una forma, de esa forma nos ayudó lo del capacitor. Ahora, nos piden la carga del capacitor. La carga se calcula de la siguiente forma, capacitancia por voltaje. Ahora, tú vas a observar el capacitor y vas a decir, ¿el capacitor en qué puntos está conectado? Yo quiero hallar su carga. ¿Cuánta es la capacitancia de este capacitor? Es 3 microfaradios por el voltaje, ¿no? Pero ¿cuánto es el voltaje? Tú debes observar las terminales de este capacitor. Mira, acá está la letra B, esta es su primera terminal, y acá está un punto C, esta es su segunda terminal. Entonces, en sí, acá lo que te están pidiendo es la carga por el voltaje entre las terminales del capacitor, el punto B y el punto C. Pero acá, al reemplazar el voltaje que has hallado, debes reemplazarlo en valor absoluto. Entonces, la carga va a ser igual a 3 microfaradios por el voltaje que hallamos anteriormente, por 30, pero por valor absoluto. Esto es igual a 90 microcoulomb. Es la carga del capacitor.